Son las 4:43 de la tarde en Hora Legal y Algo Más y en Radio Fe y Alegría 103.7 FM. Ya nosotros tenemos en la línea telefónica a el diputado Julio Montoya porque queremos conversar con él sobre... Hoy había sesión en la Asamblea Nacional. Sin embargo, ayer cuando terminábamos la entrevista con la doctora Mármol de León, pues conocíamos la decisión que había tomado el Tribunal Supremo de Justicia en declarar en desacato la Asamblea Nacional y que no se iba a tomar no se les iba a tomar en cuenta a ningún tipo de decisión que tomasen hasta tanto no se desincorporaran los diputados del Estado Amazonas que fueron juramentados. Diputado, muy buenas tardes, gracias por aceptar conversar con nosotros. Quisiera saber qué se acordó en la reunión que tenían hace pocas horas la Junta Directiva y qué pasó que no hubo sesión el día de hoy en la Asamblea Nacional. Bueno, un abrazo, saludos y muchas gracias por la oportunidad en poderme comunicar con el Estado que represento en este Parlamento. Bueno, como tú sabes, hay ahorita en este momento un conflicto entre poderes públicos. El concepto de soberanía está hoy en discusión política y esa es una realidad que estamos discutiendo en este momento. Es decir, la sala electoral ha dicho que la soberanía popular expresada por el pueblo del Estado de Amazonas no tiene representatividad en este momento en el poder electoral porque teóricamente se compraron unos votos. Para nosotros la sala electoral se ha excedido. Primero, no tiene posibilidades de destituir ningún diputado porque los diputados, según la misma Constitución, desde el momento de su proclamación tienen inmunidad parlamentaria. Además, nunca se agotaron las instancias civiles, es decir, el poder electoral, para ese recurso, sino que se fue directamente a aprovechar que unos militantes del PSUV hoy son magistrados y están en la sala electoral. Estamos, sin duda alguna, en un conflicto de poderes, en dos posiciones en cuanto al concepto de soberanía, y eso es lo que está, sin duda, generando toda la situación que hoy tenemos. En las próximas horas le vamos a responder a ese recurso, a esa decisión de la Sala Político-Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en la sala plena, y que eso lo vamos a responder en la plenaria de la Asamblea Nacional del día de mañana. ¿Por qué no hubo sesión hoy? Bueno, porque hay un conflicto entre poderes y hay que respirar mucho, hay que inteligenciar, hay que evitar que el país entre a una ingobernabilidad, porque la responsabilidad de los diputados de la Asamblea Nacional en este momento es garantía de paz también. Y nosotros nos comprometimos ante el pueblo venezolano que la nueva mayoría de la Asamblea Nacional iba a ser utilizada para la construcción de leyes que ayuden a mejorar la grave pesadilla que viven hoy los venezolanos en materia económica. Y yo creo que el gobierno está estimulando la confrontación y de ello vive, de hecho, en los últimos años, pero no da respuesta ante la crisis económica, ante la corrupción, ante las obras inconclusas. Es decir, nosotros no vamos a quemar este barco de un día para otro. Nosotros creemos que la Asamblea Nacional es la gran oportunidad de Venezuela de retomar un camino de paz y de progreso, y por eso la suspensión de la sesión es el equivalente a tomarse unas horas para inteligenciar una respuesta, buscar puentes, entender que la Venezuela que necesitamos es una Venezuela para todos, pero también que el gobierno entienda que nosotros tenemos posiciones firmes de defensa. Usted es abogado. Usted sabe que nuestra Constitución establece que Venezuela es un país federal, es decir, no es posible que un Estado quede sin representación en la Asamblea Nacional, tal como lo está decidiendo ahorita la Sala Electoral, ni siquiera la Sala Constitucional, sino la Sala Electoral, que tiene organismos de alzada, está decidiendo que el Estado Amazonas no tenga representación ante el Parlamento Nacional. Y ese es el centro del problema que hoy estamos viviendo. Ahora, hoy se suspendió esa sesión. ¿Para cuándo quedó establecida la sesión que se suspendió el día de hoy? Bueno, la sesión la vamos a hacer mañana a las 10:30 de la mañana. Antes, los diputados indígenas del Estado Amazonas van a acudir
a el Tribunal Supremo de Justicia a solicitar también otras medidas, pero sobre todo, está bien, los tienen en un limbo, pero ¿cuál va a ser la decisión? Porque la Asamblea Nacional tiene hoy las 2/3 partes de la oposición. Si eliminan estos 4 diputados, seguimos teniendo las 2/3 partes, pero ¿de cuál quórum? Es decir, la trampa que está cometiendo el gobierno nacional en manos de Maduro, que yo lo he dicho en mi cuenta Twitter, @Julio C. Montoya, lo volví a escribir hoy, lo dije, el presidente no solo perdió el cariño del pueblo que votó masivamente contra él, sino que hoy está perdiendo el respeto de un presidente que está utilizando un poder electoral, un poder judicial amallado, que entre gallos y medianoche nombraron unos nuevos magistrados ya fuera del laxo constitucional, porque además ya habían perdido, lo está utilizando para vulnerar la voluntad popular de un pueblo que tomó una decisión. Y bueno, ellos no decían que la voz del pueblo es la voz de Dios. Pues bueno, la voz de Dios el 6 de diciembre llevó a que los sectores democráticos tengamos las 2/3 partes. El tema que hoy intenta el gobierno es hacer lo que no pudo por los votos, hacer por la vía judicial, eliminar las 2/3 partes, porque sabe que con las 2/3 partes podemos reformar las leyes orgánicas de este país, podemos citar ministros, podemos realizar una enmienda y podemos convocar un referéndum. Ahora, les recordamos que conversamos con el diputado Julio Montoya, diputado de la Asamblea Nacional para Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Diputado, Diosdado Cabello dijo hace pocas horas que la Asamblea Nacional no existía. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, que Diosdado es un irresponsable, un pichón de fascista, que intenta decirle a millones de venezolanos que votaron por el cambio que no existen. Pero ellos son así, ellos son fascistas, ellos se hacen ciegos cuando les vienen ganas. Por ejemplo, el PSUV en el estado de Apure se hace ciego ante 5 contratos que se le dieron para hacer el materno infantil de San Fernando, y la empresa se fue con los reales y no tenemos un materno infantil. Entonces el materno infantil no existe. Se hacen los ciegos ante el grave hecho de corrupción de casi $8 millones que se gastaron en la planta de etanol de Achagua y no existe, se hicieron los ciegos. Se hicieron los ciegos con la estación aeroespacial de Guadualito, con las plantas de agua, con los mataderos, con el eje Apure-Orinoco, es decir, se hicieron los ciegos. Eso que pasa en Apure, que el 90% de las obras en Apure fueron pagadas y no cobradas, pagadas y no ejecutadas, ellos se hacen los ciegos. Por cierto, la empresa que ha iniciado las oficinas administrativas de la planta de etanol ahí en Viruaca, después que lo denuncié todo el año pasado, saben que ahora vamos a tener en la Comisión de Control y Denuncia, han reiniciado la obra, pero que tranquilo, que de todas maneras vamos a investigar. Pero Diosdado hoy quiere decirle al mundo, a los venezolanos y a sus militantes, que la Asamblea Nacional no tiene una mayoría de los demócratas de este país y que no ganaron con más de 2 millones de votos de diferencia, ¿ves? Entonces, ¿cómo el irresponsable de Diosdado Cabello le va a decir a Venezuela que la Asamblea Nacional no existe? Es decir, por vía de Dios, eso es como decir que el cartel de los soles no existe. Eso es como decir que Walima Clef no existió. Eso es como decir que los narcoflores no existen. Eso es como decir que todos los eventos de narcotráfico, de pasaportes diplomáticos utilizados para el narcotráfico en Venezuela tampoco existieron, ¿ves? Entonces yo que creo es que ellos lo que quieren evitar, que el Parlamento investigue, que el Parlamento le dé la propiedad por vía de ley a todo aquel que le dieron una casa o un apartamento de la Misión Vivienda, pues nosotros con una ley se le vamos a dar su propiedad para evitar el chantaje, porque ellos quieren que nosotros no le demos el bono de alimentación o el bono de medicina a nuestros jubilados y pensionados, porque ellos no quieren la nueva ley de producción nacional que permita revisar qué pasó con las expropiaciones y esas más de 9 millones de hectáreas que tenemos sin producir sigan como están, para que la gente dependa de las colas en los mercados. Es decir, yo creo que Diosdado es un profundo irresponsable. Ahora, ayer conversábamos con la doctora Mármol de León y hoy hablábamos con el doctor Alfredo Romero del Foro Penal. Ayer cuando comenzábamos el programa yo hacía un resumen de los asuntos jurídicos que engloban ahorita nuestro país. Tenemos una instalación y conformación de una junta directiva
tenemos una proclamación de diputados que después la sala electoral intentó desproclamar, pero que igualmente la Junta Directiva de la nueva Asamblea Nacional lo juramentaron, como es el caso de los diputados de Amazonas. Tenemos que el presidente de la República y Diosdado Cabello tienen una denuncia por rebelión civil que interpuso la doctora Cecilia Sosa. Está el tema de la ley de amnistía que llegó ayer a la Asamblea Nacional a través de un proyecto de ley o a través de la propuesta de un decreto. La conformación del bloque constitucional, la relación laboral actual de los trabajadores de ANTV y los bienes que fueron extraídos y que fueron destruidos y que pertenecen al Estado, el acuerdo que ya se aprobó para el acceso a los medios de comunicación, al hemiciclo, se ha hablado mucho de un revocatorio constitucional, el desacato que, según declaró la sala electoral el día de ayer por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, este nombramiento de los magistrados que a criterio de los juristas no debió hacerse de la manera que se realizó. También pudimos conocer que los diputados indígenas van a denunciar al gobierno por discriminación étnica. ¿Cuál es su opinión sobre todos estos asuntos jurídicos que engloban actualmente el país? Bueno, tú lo has dicho con bastante inteligencia y precisión. El tema es que el gobierno pretende judicializar la política en Venezuela. Es decir, como ya perdieron el Parlamento, ¿qué fue lo primero que inventaron? Un Parlamento comunal que no existe en la Constitución venezolana. Como eso no les dio resultado ni reconocimiento de nadie, entonces se pasaron a la política, al Tribunal Supremo de Justicia. Y es lo que nosotros no vamos a permitir. Como ellos pretenden convertir al Tribunal Supremo de Justicia en una nueva Inquisición, ellos están intentando judicializar todas las instancias de decisión política de este país. Nosotros tenemos muchas cosas por hacer, porque tú lo decías, no es posible que el diputado Darío Viva se haya robado los equipos de Antena TV y se los haya llevado de la Asamblea Nacional y aquí no vaya a ocurrir nada. Es decir, se puede robar los equipos del patrimonio público. Es decir, los diputados de Amazonas tienen razón, ese es un estado indígena, ganaron en buena lid. Y nos vienen a decir que tienen que anularlo porque alguien dijo que había vendido el voto y que habían intentado comprar votos. Pero si el mismo Nicolás Maduro en una rueda de prensa nacional dijo, le voy a quitar los taxis a los señores que le dimos los taxis para que votaran por nosotros porque no lo hicieron, los están usando ahora y no votaron ni siquiera por nosotros. Admitió públicamente un delito de peculado de uso, admitió además que había comprado conciencias con taxis, patrimonio del Estado. Todos vimos cómo daban computadoras en institutos universitarios y le decían esto es para que voten por nosotros. Esa es una compra de conciencia. Todos vimos como decían vota por nosotros o te sacamos de tu casa que te dimos en la misión vivienda. Es decir, esa situación es recurrente en el gobierno, cómo utilizaron los camiones de Corpoelec para poner, ahí mismo en Apure, cómo utilizó el gobernador todos los vehículos de la gobernación, todos los camiones de electricidad para poner los pendones, es decir, cometieron peculado de uso. La Venezuela de hoy necesita la verdad, pero necesita un parlamento que ejerza sus funciones desde la Constitución. Por ejemplo, yo he pedido la renuncia de Nicolás Maduro, claro, tengo el derecho y el deber de hacerlo. Nicolás tiene la opción de aceptarlo o no aceptarla, si no la acepta, continuamos la vida, pero yo puedo, a mí me han pedido la renuncia a los chavistas un poco de veces, los maduristas cabellistas. Bueno, yo tengo la opción de decidir sí o no, pero lo que sí ha dicho es que este parlamento no va a violentar nunca la Constitución. Nosotros, muchos venezolanos, quieren la salida del actual gobierno, pero eso es por la vía constitucional, por un referéndum revocatorio, por una enmienda constitucional. Eso se verá, que por cierto, para nosotros los militantes de Primera Justicia, esa no es la prioridad. Para nosotros la prioridad está en el campo económico y social. La gente está cansada, la gente está obstinada de la confrontación. La gente lo que quiere saber es cómo van a ser los enfermos de VIH para tener los retrovirales. Cómo van a ser los que tienen problemas de azúcar, de diabetes para conseguir la insulina. O nuestra población autista para conseguir los alimentos sin gluten. Cómo vamos a hacer para conseguir café, harina, arroz, carne, pollo. ¿Cómo vamos a hacer para disminuir la cola? ¿Cómo vamos a hacer para tener una resonancia magnética o una tomografía en Apure, donde que por culpa del gobernador de ese estado no hay ni un
sitio donde hacer una resonancia magnética o un tomógrafo en una institución pública? ¿O por qué no está el materno infantil? Es decir, los venezolanos y lo que quieren es saber qué va a pasar con su vida, que el sueldo no les alcanza, que si salen a la calle los asaltan para quitarle un celular. Es decir, el gobierno quiere tener esta agenda de confrontación. Esto no se va a resolver con la manipulación de Bolívar. No, ahora resulta que los que están en la asamblea son antibolivarianos, ¿no? Hay una diferencia entre el Bolívar en el que yo creo y el Bolívar de ellos, ¿eh? El Bolívar que yo reconozco es aquel Bolívar que nació rico y terminó pobre. El Bolívar de ellos es que ellos nacieron pobres y están ricos casi todos hoy, ¿ves? Es una diferencia fundamental entre la misión del Bolívar bolivariano, el Bolívar que liberó naciones, que conquistó el corazón de América, que terminó pobre, enfermo de tuberculosis, con ropa prestada, a ellos que andan en camionetas nuevas, en jets privados, que tienen casa en los Estados Unidos porque no se la compran en todos lados, ¿eh? Entonces, hoy no pueden decir que el problema es de unos retratos. El problema es hoy de cómo viven los venezolanos, cómo viven los apureños, donde tú estás en este momento, cómo viven ellos. ¿Cómo hace un veguero para comprar un paquete de pasta que hoy le vale más de 6.000 bolívares? ¿Cómo hacen para producir carne, que ya no se produce algodón, que no hay empleo? Ese es el debate que tenemos que dar. Ahora, diputado, la asignación de los magistrados de la Sala Civil, Constitucional y Electoral, obviamente, por múltiples análisis jurídicos sabemos que no debió hacerse, que no debió el Comité de Postulaciones Judiciales, la Comisión de Postulaciones Judiciales hacerlo de la manera que lo hizo. La decisión de la Sala Electoral en relación al asunto de los diputados de Amazonas, sabemos por la explicación que ha dicho la doctora Mármol de León ayer acá al programa y lo explicó hoy también el doctor Alfredo Romero del Foro Penal, no debió existir tampoco esa sentencia y mucho menos esa decisión de la tarde de ayer. ¿Cómo creer? ¿Qué esperamos de los diputados que actualmente dirigen la Asamblea Nacional? ¿Qué espera el pueblo? Porque la gente dice, bueno, pero es que están haciendo todo lo que se supone que no deben hacer, pero igual lo están haciendo. ¿Qué van a hacer los diputados que fueron electos para que el pueblo entienda y comprenda y se sienta protegido de que verdaderamente ustedes van a hacer valer ese derecho que nosotros y ese respeto que merece esa soberanía que eligió a esos 112 diputados de la Asamblea Nacional? Bueno, esto es como decía Napoleón cuando iba a una batalla, decía, vístanme despacio que voy deprisa, es decir, vístanme con cuidado porque no quiero perder tiempo, tiene que ser rápido, y él decía, vístanme despacio que voy deprisa. Hoy yo hago un símil sobre esta situación. Nosotros tenemos un problema fundamental, que es el Estado de Derecho. Tenemos un problema fundamental, que el Tribunal Supremo de Justicia está altamente politizado y partidizado. Nosotros hemos nombrado una comisión para revisar las credenciales de los últimos magistrados. Ninguno de ellos cumple más de 6 exigencias que hacía el baremo para ser magistrado, es decir, no fueron profesores universitarios, no tenían años en el sistema judicial, no tenían posgrados, etcétera, y estamos revisando porque estamos seguros que la mayoría de los recién nombrados no cumplen estas normativas. Además no cumplen una que es especialísima, no tener militancia política. Ahorita ya hay magistrados que fueron candidatos a diputados del PSUV y perdieron en las últimas elecciones, perdiendo y saliendo magistrados, violando totalmente el Estado de Derecho venezolano. ¿Sabemos cómo nos vamos a imponer? Bueno, por la misma cosa como nos impusimos con el voto y hoy somos mayoría en la Asamblea Nacional. Yo creo que el madurismo, cabillismo, metió el pesimismo en la conciencia de muchos venezolanos, que algunos decían, no, ¿para qué vamos a votar si no nos van a dar los diputados? No, si ¿para qué vamos a votar si no nos van a aceptar el triunfo, etcétera? Bueno, ahí está. Tenemos un triunfo, tenemos una asamblea, ahora hay que legitimarlo en la vida, y hoy está el madurismo, cabellismo, intentando hacer que eso no sea así, pero esto es una lucha que tenemos que dar, una lucha desde el campo de la democracia. Lo que no podemos permitir es que el país se nos pierda. Esto no es una discusión jurídica,
Esto es una discusión de orden político, donde, bueno, va a haber intermediación de diferentes factores externos que definitivamente tienen que ayudar a que la sangre no llegue al río, como dice el dicho popular. Pero evidentemente nosotros vamos a reformar la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos las 2/3 partes para hacerlo, es legal y es constitucional. ¿Qué va a llevar esa reforma? En los próximos días le anunciaremos al país lo que nosotros vamos a hacer, porque yo creo que los magistrados tienen tanto trabajo que se necesita duplicar todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia para que podamos cumplir todo el trabajo que necesita. Es decir, vamos a hacer más grande el TCJ para nombrar nuevos magistrados que acompañen a los que hoy están, pero que sean más para poder ayudar con el trabajo. Muchas gracias por haber aceptado conversar con nosotros en Hora Legal y Algo Más. Esperamos que en los próximos programas también pueda comentarnos sobre la apreciación de todo lo que ha venido sucediendo día a día en nuestro país en lo que es jurídico y en lo que es la Asamblea Nacional. ¿Aló? Bueno, se cortó la comunicación con el diputado Julio Montoya, quien conversaba con nosotros en Hora Legal y Algo Más para Radio Fe y Alegría. Nosotros de esta manera hemos llegado al final por la tarde de hoy acá en Hora Legal y Algo Más. Gracias a ustedes por habernos acompañado. En la conducción, producción y asistencia técnica de este espacio estuvo hablando para ustedes María Enrico bajo la dirección radial del licenciado Alexander Medina. Tengan todos muy buenas tardes.